Querido estudiante, vamos a continuar con la clase de Derecho Internacional Público. La anterior inmediata clase habíamos desarrollado lo que es el territorio, y el territorio tiene 4 dimensiones, como dije. ¿Qué es lo que es el territorio? El territorio es uno de los elementos esenciales del Estado. El Estado tiene 3 elementos. Tiene poder, que es importantísimo, porque se ejerce una serie de actividades que pueden desplegar el cumplimiento de las leyes o las actividades administrativas, siempre establecidas en las leyes. Las actividades administrativas del Estado están total y absolutamente predeterminadas por las previsiones normativas, tanto constitucionales como legales. Entonces, los actos de los representantes del Estado están legitimados o deben estar legitimados en los casos de los gobiernos democráticos, por la legitimidad que establece el sistema de sufragio en un determinado espacio geográfico dominado por el Estado, ¿no? Entonces, el Estado tiene 4 dimensiones. El Estado tiene 3 elementos: población, territorio y poder. Y estamos en el objeto del derecho internacional. ¿Cuál es el objeto del derecho internacional? El Estado. Y habíamos hablado la vez pasada largamente sobre las 4 dimensiones del ejercicio del dominio estatal, el ejercicio de la soberanía estatal. El Estado ejerce soberanía. ¿Sobre qué? Sobre un territorio. ¿A quién? A una determinada población. Ahí está el asunto. Entonces, ¿cuál es el tema que estamos desarrollando en esta anterior y esta unidad? El territorio. Y cuando hablamos de territorio estamos hablando de uno de los elementos esenciales del Estado por el cual ejerce el Estado soberanía. Soberanía quiere decir ejercicio del poder, así nomás. El Estado ejerce poder sobre el territorio. Y el territorio tiene 4 dominios, es decir, el Estado ejerce 4 tipos de dominios sobre el territorio. Dominio terrestre, superficie, subsuelo, dominio fluvial, los ríos nacionales y una parte del condominio con los otros estados ribereños cuando son ríos internacionales. Dominio marítimo, franja marítima que el Estado ejerce en todo el mundo por una convención internacional de las Naciones Unidas, 1959-1982, cómo el Estado puede ejercer dominio estatal sobre franjas adyacentes al territorio. No todo el mar, ni todo el mar libre, no. Franjas adyacentes. Entonces, hemos hablado de las diferentes franjas que el Estado puede ejercer dominio, y ejercer dominio quiere decir aplicar toda la suma del poder público. Cuando el Estado ejerce dominio quiere decir que asume, o mejor dicho, cumple la suma del poder público. ¿Y qué es lo que es el poder público? Y es el ejercicio que tiene el Estado en el desarrollo de la aplicación del poder. Ejercicio el Estado tiene en el desarrollo de la aplicación del poder. ¿Qué poderes? Y todos los poderes conocidos. Poder legislativo, se hace leyes para el territorio, se hace leyes para la franja territorial aledaña, se hace leyes para el espacio aéreo, se hace leyes para todo el espacio territorial. ¿Y quién hace las leyes? El poder legislativo. ¿Quién aplica poderes administrativos? El poder ejecutivo, el presidente o el jefe de Estado y toda la gama de ministerios. La gama de ministerios, educación, salud, trabajo, toda la gama se aplica en todos estos espacios del dominio estatal, tanto terrestre, fluvial, ríos, marítimo y aéreo. ¿Se entiende lo que es el dominio? Dominio quiere decir ejercicio del poder del Estado. Entonces, hemos desarrollado la vez pasada, inmediatamente a esta clase, los 4 dominios que el Estado ejerce sobre el territorio. Cuando decimos territorio hablamos de estos 4 espacios estatales. Territorio terrestre, vuelvo a repetir, fluvial, ríos, marítimo, aledaño al Estado, y aéreo, que está encima del territorio. No se puede, ningún avión, ninguna nave
ninguna nave, ninguna aeronave puede ingresar en el espacio territorial del Estado, porque es espacio jurisdiccional, es decir, los jueces y las autoridades tienen la obligación de controlar el espacio aéreo que está encima del territorio. Entonces, ese es el espacio aéreo, ejercicio del dominio, hasta una altura, por supuesto, donde le da su capacidad para, hasta donde le da su capacidad para ejercer el dominio. Bueno, y ahí tiene que ver con la tecnología, ¿no? El espacio es infinito, pero hay hasta una dimensión donde se puede controlar el estado, pues ya es el espacio ultraterrestre, más allá del espacio territorial estatal que ejerce sobre el ambiente aéreo. Entonces, esta segunda lección sobre el territorio, estamos hablando de los objetos del derecho internacional, vamos a seguir con el territorio. ¿Y cómo los estados adquieren territorio? Y por distintos modos y mecanismos. Pueden ser originarios o derivados. ¿Y cuáles son los modos originarios del dominio, de adquisición del dominio de un territorio? La adquisición clásica, antes de la época histórica, de siglos atrás, el modo originario de adquisición del territorio de un Estado era la ocupación. Los Estados ocupaban y esa ocupación tenía requisitos y tiene que ver con el derecho romano. Tenía que haber sido antes, o tenía que ser antes, para que el Estado pueda ocupar un territorio, una cosa de nadie, es decir, res nullius. Y no basta ocupar una cosa de nadie. Tiene que haber animus, corpus y animus. Animus en latín quiere decir deseo y mostrarse como dueño. Eso quiere decir animus. Res nullius, cosa de nadie, no le pertenecía a ningún Estado. El territorio tenía que ocupar, poseer ese espacio territorial, esa cosa de nadie, y además ejercer el animus, es decir, la real y efectiva potestad para tomar y seguir ejerciendo labores estatales sobre ese espacio de nadie. Esas eran las condiciones y cumple los requisitos del derecho romano. Igual se usa en el plano internacional estos requisitos. Otra forma de adquirir originariamente, aparte de la ocupación de una cosa de nadie, animus y corpus, y el uso real y efectivo, también había otras formas originarias. La accesión. La accesión también se estudia en derecho romano. La accesión también se estudia en el derecho romano. ¿Quieres cerrarme? Y la accesión, si ustedes se acuerdan, quienes estudiaron bien derecho romano, tenía tres elementos, o tres formas de adquirir el territorio en la época romana y en nuestros días. Aluvión, abulsión, formación de isla, 4, y abandono del lecho del río. Los romanos descubrieron muy bien estas formas, hasta si se quiere, minuciosas, para tomar y adquirir la propiedad. Y también los estados pueden adquirir propiedad a través originariamente a través de la accesión. Y tiene que ver con la naturaleza. La accesión tiene que ver con la naturaleza directamente. El móvil que cambia la estructura territorial de un estado es a través de la naturaleza. Y uno de ellos es el aluvión. Y el otro es la abulsión, la formación de isla y el desvío del curso del río. El curso del lecho del río. 4 formas. Hasta hoy está vigente estas 4 formas de accesión natural u originaria del territorio del Estado. Aluvión. El primer ejemplo es el aluvión. El primer caso, mejor dicho. ¿Qué quiere decir aluvión? Aluvión es un fenómeno de la naturaleza que es provocada por las aguas del río, que desprende, tiene que ver con las crecientes, ¿no?
Las crecientes desbordan los ríos, arrastran todo lo que está dentro de su ámbito de influencia del río, y a veces arranca espacios de tierra de una de las riberas de este río y lleva, esta fuerza del agua lleva al espacio ribereño contiguo, o sea, enfrente. Cuando hay grandes crecientes, puede haber, yo he visto en oportunidades muchas veces en el río Paraguay, enormes pedazos de tierra con todo su pasto y todo, flotando y llevando hacia otro lado. Es una forma de adquisición territorial, puede ser grande. Si es con fuerza, si es debido a una creciente, violenta creciente, a eso se le denomina abulsión. Abulsión. Los romanos percibieron correctamente para adquirir la propiedad una de las partes ribereñas adquiere la propiedad del otro por la acción violenta de la naturaleza, en este caso, de la fuerza cinética del agua. Fuerza cinética, usted habrá estudiado, me imagino, en física, lo que es la fuerza cinética, aunque parece ser que no se estudia tan bien física en estos tiempos. En mi época estudiamos muy bien física, la física de la época. Ahora está más avanzada, por supuesto. Pero los profesores nos obligaban así tremendamente a entender, aprender e internalizar estos conceptos técnicos. Porque nosotros éramos bachiller en ciencias y letras. Ciencias. Muchas cosas de la ciencia hemos aprendido en el sistema cuando hemos estudiado antes. Y hoy también, quienes estudian bien saben estas cosas. Entonces, la abulsión es una de las formas por las cuales un Estado recibe porciones importantes de tierra del otro Estado ribereño. ¿Y por qué recibe? Recibe por la fuerza violenta de las aguas ejercidas por un desprendimiento de la creciente. Cuando llueve mucho, se puede producir desprendimientos importantes y trasladan a la otra ribera del río. Este es lo que se llama abulsión, con B corta. El otro, que es también por la fuerza del agua, pero de modo imperceptible, continuo, de largo plazo, es el aluvión. El aluvión es el traslado de material terroso, tierra, producido por la acción mecánica de un río que corre normalmente y con el tiempo va formando enormes bancos de arena por un trabajo lento, imperceptible, pero continuo, que con el tiempo puede haber hasta 2 o 3 kilómetros de bancos de arena en una costa del río. Aquí el Estado gana territorio fijo, territorio tangible, permanente, como es la tierra. El agua también es una parte del territorio del río, ¿no? Pero territorio tangible, permanente, terroso, formado por bancos de arena, es producto de un aluvión. El aluvión es la forma como los territorios de un Estado acrecen quiere decir que acrecen y forman enormes bancos de arena. Bancos de arena se le dice a esas playas de arena que se forman al costado de los ríos. ¿De dónde traen? Y traen de otro lado. Y ese es el aluvión. Es de carácter natural, el acrecentamiento territorial de carácter natural, imperceptible, continuo, pero al final de cuentas, en 100, 15, 80, 40, 50 años se forman grandes bancos de arena y ahí el territorio de un Estado crece. Así se forma, así se realiza la formación de acrecentamientos territoriales para un Estado. Ya hemos hablado del aluvión, de la abulsión, que es violenta, y también los Estados pueden ganar territorios con la formación de islas. Las islas nacen, ¿por qué? ¿Por qué nacen las islas? ¿Cuál es el motor
del nacimiento de una isla, debido solo y exclusivamente a los movimientos volcánicos. A los movimientos volcánicos, los movimientos generados por los volcanes. Y se producen esas grandes explosiones volcánicas y elementos pirotécnicos, elementos que salen del fondo de la tierra y se expulsan con una violencia tal y con una fuerza, humo, tierra, magma. Magma es el elemento que sale debajo, producto de los volcanes. Magma es la roca líquida con altas temperaturas hasta 1500, 1200 grados. Y eso se forma islas. Y las islas todas fueron formadas por efectos de las funciones volcánicas, o de los fenómenos volcánicos. ¿Quién se beneficia con el nacimiento? No todos los días nace una isla, ¿verdad? Pero ¿quién se beneficia con el nacimiento de una nueva isla? Los estados. Acrecen entonces en territorio. Eso es lo que se llama accesión. Otra forma de accesión. La otra forma de accesión, la cuarta forma de accesión natural, es decir, estamos hablando de adquisición territorial de los estados. Primero es la ocupación. Segundo es accesión a través de la naturaleza. Es el abandono del lecho del río. ¿Cómo? El río puede tener, hablamos la clase pasada, puede tener 2, 3 kilómetros, 10 kilómetros de ancho, 5, 2. Los dos estados son copropietarios del río, pero ¿dónde? ¿Cómo? A través del lecho del río. El lecho del río es la parte más profunda de un río donde, digamos, horadar quiere decir cava la roca. Los ríos tienen lechos de roca, es decir, camas de roca. ¿Por qué? Por la acción mecánica del agua, que va, digamos, pelando la roca. Pero hay una parte más profunda donde generalmente se usa para fines de navegación, donde puedan calar los buques y desplazarse. Y esa parte más profunda se llama lecho del río. Una lástima no tengo el pizarrón, pero están entendiendo cómo es el asunto. Un río tiene una parte más profunda y esa parte más profunda se llama lecho del río. Entonces, el lecho del río marca la propiedad y el lecho del río marca el límite de propiedad de los estados. Así funciona en el derecho internacional. Los ríos, algunos tienen 2, 10 kilómetros, 7, 8 kilómetros tienen allá en Encarnación con Argentina. ¿Dónde es Paraguay y dónde es Argentina? No es la mitad, no señor. Está delimitado por el lecho del río. Ahí tenemos una hermosa isla en el río Paraná, cerca del puente. ¿De quién es esa isla? ¿Es de Paraguay o de Brasil? Habíamos hablado la vez pasada. Es de Brasil. ¿Por qué? Porque el lecho del río, la parte más profunda del río Paraná, está lastimosamente a la derecha de la isla. Entonces la isla pertenece al Brasil. El otro día soñé sobre esa isla, increíblemente, no sé por qué. Bueno, es una isla formada, ¿por qué? Por movimientos sísmicos hace millones de años, o centenares de miles de años, no sabemos cuándo. Había movimientos sísmicos antes, y después se estabilizó en esta parte de América. Esta parte de América no tenemos movimientos sísmicos, movimientos volcánicos, quiero decir, volcánicos. Sísmico es terremoto, que también son parientes, ¿no? Los volcanes son los que producen grandes, digamos, desprendimientos pirotécnicos de elementos, de rocas líquidas, y forman tierra firme a su alrededor, y algunos salen cerca del mar o cerca del río, forman islas. Entonces, hablamos del cómo el Estado puede ganar territorio de un río, y puede ganar territorio por el abandono del lecho del río. Y vamos a dar un ejemplo así, clásico. De Brasil, esa isla hermosa que está arbolada, que está en el río Paraná. Un buen día puede cambiar el lecho del río Paraná
y pasar al lado izquierdo de esa isla. Entonces, automáticamente el Paraguay es dueña de esa isla, automáticamente, por la acción de la naturaleza. ¿Y cómo se sabe cuál es la parte más profunda del río Paraná? Es muy sencillo. Antes se hacía mediciones mecánicas con tipo así plomadas. Hoy en día se hace directamente por satélite o aparatos que pueden en la navegación ir determinando dónde es la parte más profunda. Y esa es la parte que le corresponde a Paraguay y a Brasil. No es el río completo, no, la parte más profunda que se llama lecho del río. Entonces a veces, por los caprichos de la naturaleza, se pueden dar modificaciones y cambios en el lecho del río. El lecho del río también tiene un movimiento curvilíneo, un movimiento caprichoso quiere decir curvas. Y así como el río en sí tiene movimientos caprichosos, movimientos curvilíneos si uno mira del espacio desde arriba. Vos te subís en avión y ves un espectáculo hermoso de un río, parece líneas de plata. Y el lecho del río también tiene ese tipo de movimiento. La naturaleza produce la acción mecánica del agua, la acción cinética, la energía cinética del agua, del río, también va modificando el lecho del río. Y al modificar el lecho del río, también se modifican. Algunos estados pierden y otros ganan cuando se modifica y cambia el curso del lecho, no del río. El río nunca cambia de curso, no. Lo que cambia es internamente la parte más profunda. Entonces, hay cuestiones que hacen perder o ganar territorio a los estados. Esta forma natural de adquirir territorio, tanto por la accesión, que tiene 4 formas. La accesión tiene la aluvión, abulsión, formación de isla y abandono del lecho del río, son directamente ligados a la fuerza de la naturaleza. Los estados pierden o ganan territorio. Al cambiar el lecho del río, el caso del ejemplo de la isla que está en el río Paraná, aquí cerca del Puente de la Amistad, estamos ante una posibilidad de que esa isla pueda alguna vez pasar bajo el dominio del Estado paraguayo. Ya hemos visto cómo son las formas originarias de adquirir territorio. ¿Cuáles son las formas originarias? Vuelvo a repetir. Ocupación, con sus requisitos. Accesión tiene 4 formas. Y ahora vamos a estudiar modos derivados de adquisición del dominio. Modos derivados de la adquisición del dominio. Una de ellas es la sucesión. Antes, los reinos, ustedes saben que nosotros pertenecíamos al reino español durante casi 3 siglos. Y el territorio no es del Estado español, es del rey español era. No se confundan, el rey era el dueño del Estado. Todo lo que había adentro era del rey. Entonces los territorios, extensos territorios de América, pertenecían al rey español. Y si el rey español tenía una hija, se casaba con el hijo de otro rey, todo el territorio de sus posesiones pasaban al otro rey, así nomás. Le voy a dar el ejemplo de Carlos V, el gran rey español, alemán. Se casó con una hija de un rey de España y se casaron, vino a vivir a España, por supuesto, a Madrid, o a Toledo creo que, a Toledo. Toledo es la sede del poder español, la sede de la ciudad donde se vivían los reyes españoles durante muchos siglos. Es digno de conocer Toledo, es hermosa ciudad, una ciudad a 180 kilómetros de Madrid, así congelado en el tiempo desde la época de la Edad Media. Y Carlos V, de la Casa de los Habsburgos, ustedes saben que la realeza española tiene diferentes casas. Casas le llamaban a los lugares de origen de los reyes. Los Habsburgos, los reyes de Francia, los reyes ingleses,
Y ellos se casaban todos entre sí. Y este Carlos V se casó con la hija del rey de España y formaron una formidable potencia europea con derivación mundial, incluso toda América le perteneció. Por ese casamiento se produjo una sucesión territorial y le correspondió completamente a Carlos V, el poderoso emperador español-alemán. Es importante conocer un poco la historia de Carlos V. En la época de él se hicieron las grandes, unos años después, se produjeron grandes cambios en la Europa de aquella época. Ustedes saben que América se descubrió. Yo no entiendo bien la expresión se descubrió. No comparto la teoría de usar esta expresión se descubrió. América siempre existió. Lo que hicieron los europeos era conquistaron América. Ni siquiera era el nombre de América en esa época. América tiene que ver en honor a Amerigo Vespucci, un navegante y cartógrafo italiano, florentino, de la misma compatriota de Cristóbal Colón también, ¿no? Y después, 300 años dominaron América, hasta que los criollos americanos rompieron el predominio y el monopolio del poder y nacieron los estados americanos. Muy bien, entonces, una forma derivada, ya no original, de adquirir territorio era a través de las sucesiones. Esto históricamente. Ahora terminó la sucesión. Ya no existe más sucesión. También los estados anteriormente se hacían permutas. ¿Qué quiere decir permuta? Intercambio de territorio. Yo te doy esto, vos me das esto. Así también se formaban derivativamente el acrecentamiento o la pérdida de los territorios de los estados. Otra forma era la venta. Sí, la venta. Antes se vendían territorios extensos. Alaska, que es muy grande, al norte de América, no era de Estados Unidos. Rusia le vendió. ¿Quién le vendió? Rusia. ¿Pero quién? ¿Quién ruso? Uno de los Romanov, de la dinastía Romanov, el penúltimo de los Romanov. Romanov era la familia dominante, casi 400 años en Rusia, el gran reino de Rusia. No me acuerdo el nombre. Le vendió al gobierno de los Estados Unidos por $100 millones. Porque Rusia era demasiado grande. No le hizo nada vender y nadie le podía decir nada tampoco, porque los parlamentos no existían. Si existían, eran completamente dominados por los reyes. Entonces, se venden y se intercambia. Brasil le compró a Bolivia Acre, el estado de Acre, lo que era parte de Bolivia, le vendió. Antes se hacía eso, se vendía territorios. Cesión, otra forma derivada de adquisición del territorio. Se cede un espacio por razones de negociación diplomática, se cede. Eran formas derivadas. También prescripción, por conquista. Por conquista nosotros perdimos todo nuestro territorio, gran parte, casi el 60%, 50% del territorio paraguayo, de la formación del Estado paraguayo, hemos perdido por la guerra, por conquista. Y una vez conquistado, podíamos reclamar, ¿verdad? La zona toda de Misiones era de Paraguay, Argentina, esa extensa, hermosa y muy importante franja territorial de los montes atlánticos. Era nuestro aquí, la parte de Misiones. Históricamente, decimos nuestro porque nosotros hemos ocupado eso. Ocupado, ¿de acuerdo? Ahí ya entienden qué quiere decir ocupación. ¿De quién era? No era de nadie. Entonces el Estado paraguayo ocupó. No podíamos ser plenamente propietarios porque no se habían hecho las negociaciones diplomáticas de demarcación territorial. Pero era nuestro. Desde el río Apa hasta el río Blanco en el Brasil, era nuestro también.
era dominado por el ejército paraguayo durante siglos, por el ejército de la provincia de Paraguay y luego por el Estado paraguayo libre. ¿Cómo perdimos? Por la guerra. Otro que perdimos también fue la parte del Chaco, una buena parte del Chaco, señores. Ustedes saben que el límite del Chaco con la Argentina es el río Pilcomayo. El río Pilcomayo. Hasta el río Bermejo. Hemos perdido eso. Miles de kilómetros cuadrados. Entonces, casi el 40% de territorio hemos perdido por conquista. La conquista era muy común porque era la diplomacia de los cañones. No había respeto por los estados, no había respeto por la autodeterminación de los pueblos. Eran tiempos duros, difíciles, tiempos salvajes, hasta que el derecho y el derecho internacional ha ido arreglando este sistema de relacionamiento vecinal entre estados. Hoy en día ya absolutamente es muy difícil, improbable que pueda desencadenarse guerra de conquista, porque es un crimen internacional. Quienes pueden ordenar la guerra de conquista se somete o puede exponerse a un procesamiento a nivel internacional, en los tribunales internacionales. Cambió completamente, en los últimos 80 años cambió el derecho internacional sobre estas cosas. Pero era forma de adquirir, era la forma derivada de adquirir, de ganar territorio a los estados, o perder en todo caso. Uno pierde y otros ganan. Y el último tema que nos corresponde hablar sobre esta unidad es lo que se refiere a la regla del uti possidetis. La regla uti possidetis es una importante forma de entender cómo los estados americanos consiguieron sus respectivos territorios en el correr de los últimos 2 siglos, desde la emancipación de cada uno de estos estados. Acuérdense que América ha sido durante siglos, desde 1492, cuando recalaron los guerreros conquistadores europeos, españoles y portugueses, holandeses, ingleses, América estaba a merced y bajo dominio del poder imperial y poder monárquico de los reyes de Europa, que colonizaron, conquistaron y colonizaron. Y esta conquista, que fue a sangre y fuego, posteriormente vino una etapa de la colonización que ha sido un poco más pacífica, decimos entre comillas pacífica, porque murieron por la conquista y colonización de casi 3 siglos, se conoce como la época en que se produjo en estos 200 años, 250 años, el genocidio más grave de la historia de la humanidad. Escuche bien, el genocidio más grave de la historia de la humanidad. Se cree que murieron 70 millones de indígenas. Los pobladores originales de esta zona han sido arrasados, masacrados, muertos por violencia, por guerra, por hambre, por enfermedad, por vicio. Los pobladores originales de esta zona del mundo. Una historia muy triste, señores, pero ocurrieron. Y eso es una forma de adquirir territorio. ¿Quién? Los reinos europeos. ¿Cómo? Por conquista. ¿Cómo perdimos nosotros nuestro territorio después de la independencia? En guerras en el siglo XIX, la guerra del 70, y perdimos por conquista. Ahora se puede hacer, ahora está prohibidísimo por el derecho internacional. Prohibidísimo. Es crimen internacional. Podemos reclamar esos territorios a la Argentina y a la Brasil que hemos perdido. Y ya no. ¿Por qué? Porque prescribieron. También se puede perder por prescripción. Prescribieron. La prescripción opera en 80, 100 años en el derecho internacional. Ya no se puede. Prescribieron. Ustedes saben que en el derecho funciona un principio tan fuerte
que es y tiene que ver con la prescripción. Y la prescripción es el derecho que se adquiere o se pierde por el transcurso del tiempo. El derecho que se pierde o se adquiere por el transcurso del tiempo, señores, derecho romano. Quien estudió bien derecho romano sabe derecho. Ahí está la clave. ¿Por qué lo digo ya con tanta convicción estas cosas? Porque yo soy romanista, pero de médula soy romanista. Hace casi, con esta edad que tengo, hace más de 28, 30 años que estoy enseñando derecho romano, hasta ahora, y conozco, y lo digo con propiedad. La regla del uti possidetis tiene que ver también con un principio del derecho romano que se aplica en el derecho internacional. Y la regla del uti possidetis y regula la cuestión de la propiedad de los territorios estatales en América después de la independencia. Ustedes saben que en América estaba gobernado o dominado por los reinos españoles en esta zona, desde México hasta Argentina, y en la zona extensa del Brasil, dominado por los reinos de Portugal, la zona de América del Norte por los ingleses, la zona de Norteamérica era de los ingleses hasta que en el año 1776 se mostraron completamente ya reacios de seguir bajo el poder imperial inglés, se independizaron. Y la independencia no se produjo como la época de Paraguay, como el caso de Paraguay o Argentina, no. La independencia norteamericana fue terrorífica, murieron casi 600.000 personas. La guerra de la independencia duró 7 u 8 años. Cruentas guerras, capitaneados ¿por quién? Por el general George Washington, que es el patriota norteamericano, y todo un equipo de grandes héroes que pelearon a muerte contra los ingleses. Y de ese grupo de combativos hombres que vieron nacer a un Estado libre y vieron nacer después a la primera constitución del mundo, de ese entorno surgieron los grandes constitucionalistas que se embebieron, ¿qué cosa? De las teorías libertarias, iluministas y las filosofías iluministas y enciclopedistas de Europa. 1776, 13 años después, generó ya la primera gran crisis mundial en aquella época. 13 años después de ese germen revolucionario que duró 7 años, tuvo ya su primer efecto. ¿Dónde? Con la Revolución Francesa en París. La Revolución Norteamericana hizo nacer otra gran revolución donde el pueblo se levanta contra los monarcas y derrumban el sistema oprobioso monárquico que se llenaba de privilegios y le hambreaba al pueblo y le mantenía en situación de absoluta miseria y por sobre todo la gran masa de analfabetos. Pero estos analfabetos derrumbaron al oprobioso sistema monárquico absolutista francés, así como los valientes soldados norteamericanos derrumbaron y derrotaron al gran ejército inglés, que no quería dejar bajo ninguna hipótesis este predominio en un territorio tan rico y tan importante que eran las posesiones en América del Norte. Entonces, nacieron los estados libres. Vamos a entender lo que son las reglas del uti possidetis. Nacieron los estados libres y cómo los estados libres consiguieron sus territorios y debido naturalmente a una cuestión histórica, a una cuestión previa, en vísperas de la independencia. Cada uno de los estados tenían y correspondían a determinadas estructuras políticas que llamaban provincias. En América, los virreinatos estaban divididos en provincias. El virreinato del Río de la Plata, el virreinato del Perú, el virreinato de Granada, en Colombia, el virreinato en México, eran 4 grandes organizaciones que dependían directamente del rey de España.
Al producirse la rebelión americana, en 1810 para adelante, ¿por qué se rebelaron? ¿Por qué se levantaron los criollos americanos? Y por una sencilla razón. El rey español cayó preso por Napoleón. Napoleón Bonaparte, hijo de la Revolución Francesa, le tomó preso y desarrolló una guerra de conquista en toda Europa y le derribó a todos y cada uno de los reyes y monarcas europeos. Una guerra de conquista de aproximadamente 8 años le derribó a todos. El gran estratega militar, genial capitán de la historia. Hay grandes capitanes de la historia. Capitán se le dice a los grandes líderes militares de la historia que hicieron grandes cambios en el mundo. Julio César es un capitán. Napoleón Bonaparte. Otro gran capitán de la historia fue Alejandro Magno. Entonces estos hombres hicieron cambiar el curso de la historia. Napoleón derribó a todos los regímenes monárquicos de Europa. Imagínense, manejen esas cosas, chicos, lean, infórmense. Ustedes no pueden quedar en la oscuridad de la ignorancia sin saber estos fenómenos, porque de Napoleón depende el nacimiento de la independencia paraguaya y toda la independencia de América. De Napoleón de ahí provino la cuestión. La independencia latinoamericana no fue una cosa, de toda América, no fue un acto así espontáneo, de naturaleza espontánea, que nació como un croto. No, responde a procesos históricos anteriores. El que sabe historia conoce lo que es hoy. El que no sabe historia no conoce lo que es hoy. Ustedes no pueden entender la democracia, el sistema democrático que vivimos, si ustedes no saben Revolución Francesa, si no saben la Revolución Norteamericana, si no conocen la Constitución del mundo, que es los Estados Unidos. Entonces, Napoleón derriba a todos los monarcas y termina la guerra de conquista en Europa en 1808 aproximadamente. Y desde 1808 estaba preso ¿quién? Fernando VII, el rey español. Y Fernando VII, este señor, tenía extensas posesiones, ¿dónde? En América, desde México hasta Argentina. ¿Y qué hicieron los criollos, los líderes latinoamericanos? Dijeron, aprovechemos este asunto. ¿Por qué nosotros no nos levantamos también y le derribamos a cada uno de estos virreyes? Y eso es lo que ocurrió. Le derribaron a cada uno de los virreyes. Y entre ellos el último virrey de Río de la Plata, Cisneros, fue derribado por los patriotas porteños, por los patriotas argentinos de las diferentes provincias organizadas. Y entre ellos también estaba Paraguay, pero Paraguay no se integró a ese equipo que le derribaron al último virrey Cisneros. Y se negó a integrar el equipo de provincias rebeldes para derribar al gobernador Cisneros, al virrey Cisneros. Pero esa negativa, en 1811 fue que se independizó Argentina, o sea, digamos, la parte de Argentina, porque eran varias provincias unidas. Y Paraguay seguía un año ya rebelde completamente y aislado. Bernardo de Velasco, el último gobernador español de la provincia del Paraguay, Bernardo de Velasco. Muy querido por los paraguayos, no era un tipo que era arbitrario. ¿Por qué? Porque éramos pocos, señores, apenas éramos 200.000 personas o 100.000, no sé cuánto. Éramos pocos en esta provincia del Paraguay. Entonces, al producirse la rebelión en la Argentina del virreinato del Río de la Plata, porque el virreinato tenía varias provincias, Tucumán, Salta, Buenos Aires y Paraguay. Todos nosotros íbamos a ser parte de la Argentina. Si nosotros éramos colaboraticios con la rebelión contra el gobernador, con el último virrey Cisneros, íbamos a ser parte de la Argentina. Pero las cosas de la historia y las cosas de la vida de la época en 1800, siglo XIX, estamos en los albores del siglo XIX. Albor quiere decir
alba, viene de alba, cuando estaba amaneciendo el siglo XIX. Así como estamos en los albores del siglo XXI ahora, el Paraguay no se integró a esa lucha rebelde de las provincias del virreinato del Río de la Plata. Porque todos estaban alineados a favor ¿de quién? De Bernardo de Velasco, del último gobernador paraguayo, español en Paraguay. Pero ya nació el germen de la rebelión en el ejército de la provincia del Paraguay. Y ahí empezó. Bueno, las provincias que le derrumbaron al virrey Cisneros le invitaron a la provincia de Paraguay para integrarse a la independencia de Argentina. Y Velasco le dijo, no señor, nosotros somos pertenecemos al reinado de España y aunque esté preso nuestro rey, Fernando VII, seguimos siendo fieles al rey preso por Napoleón. Por una parte, tenía 1,55 m nomás. Este hombrecito, genial. Bueno, ¿qué pasó? En 1811 se produce, a fines de 1810, en enero de 1811 se envía un equipo de militares para aquí pelearle a los rebeldes paraguayos fieles al rey de España, y el ejército de aquella época, pequeño ejército, realizan dos tipos de combate, dos tipos de batallas. La batalla de Cerro Porteño, de ahí viene el nombre de Cerro Porteño del club y la batalla de Paraguarí, que las fuerzas rebeldes argentinas quedan derrotados por el ejército de los paraguayos. No nos vamos a unir a la Argentina. ¿Y por qué no se quisieron unir? Porque el paraguayo ya era una nación bien determinada. Entonces, unos meses después se produce ya, como el germen de la rebelión ya se instaló en las filas del ejército paraguayo que pertenecía a la provincia de España todavía, ya se tomó cuerpo la rebelión y se produce en la madrugada del 14 y 15 de mayo, finalmente, la ruptura con la gobernación del Paraguay, con la gobernación española del Paraguay. Cae el último gobernador español, Bernardo de Velasco, y nace un Estado libre. Y ahí es donde se forma el territorio del Estado paraguayo. ¿Cómo? De acuerdo a la delimitación que se realizó en la época de la provincia. Y todos los estados de América tienen su origen en su territorio, que heredaron de la delimitación que se estableció en la época del Imperio Español. Esa es la historia de cómo los estados paraguayos, los estados de América, consiguieron sus respectivos territorios. A ese territorio heredado de la organización administrativa anterior española se le llama uti possidetis juris. Es decir, lo que era el territorio de derecho por la distribución administrativa anterior era el territorio y luego fue el territorio de los Estados de América. Pero en América, como todos sabemos, los seres humanos somos territoriales y tenemos deseos de expandirnos, y las provincias y los estados nuevos, bebés que nacieron en 1811 para arriba, comenzaron también a pelearse con sus vecinos y comenzaron a ganar territorio de sus vecinos. Y ese territorio ganado por la conquista de la pelea entre nosotros, americanos, como somos tan burros, nos hemos peleado todos. Y eso no ocurrió al norte de América. En el norte de América no se pelearon entre sí los estados. Nació el Estado norteamericano en 1776, pero nunca se pelearon así. Formaron una confederación y crearon un Estado con territorio enorme de océano a océano.
Nunca quebraron eso. Hubo un intento en la Guerra de Secesión de 1862, cuando sureños y norteños se reventaron a una guerra esclavista y antiesclavista, pero perdieron los esclavistas, los sureños que querían segregarse, el ejército segregacionista. Es lo que se llama la Guerra de Secesión. Secesión quiere decir de división, cesión quiere decir dividir. Y esa guerra de 1863 al 65, 1863 al 65 se produjo 1.000.000 de norteamericanos murieron, señores, en la Guerra de Secesión. Pero se salvó el territorio norteamericano. Y nosotros, sin embargo, nos dividimos todos. Y entre nosotros otra vez nos peleamos. Y esa pelea generó acrecentamiento territorial entre los estados en el siglo XIX. Y a eso se le llamó utis possidetis facto. De hecho, fueron creciendo. Brasil le quitó a sus 8 vecinos territorio. Ese es el ejemplo así clave de lo que es el utis possidetis facto. Y nosotros perdimos también por el influjo de la guerra de la guerra 70, pero íbamos a perder todo el Chaco paraguayo en la guerra del Chaco. Pero ahí incluso hemos ganado territorio. También tenemos un pedazo utis possidetis facto. Quiere decir, la regla del utis possidetis tiene que ver con el sistema de pérdida o acrecentamiento de territorio de los estados de América por dos formas. O sea, utis possidetis tiene dos vertientes. Utis possidetis iure era el territorio que se había establecido cada estado conforme a la distribución administrativa anterior, antes de la independencia, heredado de la administración anterior. La provincia de Paraguay tenía un espacio territorial determinado. Ese es utis possidetis iure. Luego, de 1811 para arriba, tuvimos guerra de la Gran Siete con nuestros vecinos, perdimos territorio. Esa ganancia de territorio es el utis possidetis facto. ¿Me entienden? Utis possidetis iure, utis possidetis facto. Facto es por de hecho va creciendo y va acrecentando el territorio. Por la vía de la conquista, una vía completamente inidónea. Hoy inidónea, antes era normal porque era la aplicación de las reglas, mejor dicho, de las leyes de la naturaleza en el ámbito de la política internacional. ¿Y cuál es esa ley de la naturaleza? El llamado darwinismo social político que se aplicó en la época. Ustedes saben que los animales sobreviven y se mantienen gracias a su capacidad de lucha, de supervivencia, del más apto, del más fuerte, del más inteligente, del más fuerte. Esa es la regla de la naturaleza. Y ese darwinismo de la naturaleza se aplicó en el plano de la política internacional. Los estados más fuertes van adquiriendo espacio, predominancia, predicamento territorial por su capacidad militar, por su capacidad de expansión. Y ese es un darwinismo político de la época del siglo XIX y siglo XX. La Segunda Guerra Mundial fue así. Pero hoy, gracias al derecho internacional, se ha ido estableciendo reglas más fijas y claras, justas, para evitar justamente problemas a nivel internacional. Entonces, regla de utis possidetis no es tan sencillo, pero no es tan difícil también. Tiene que ver con el sistema de distribución de territorios estatales de América después de la independencia. Y se dio dos clases. Regla, el utis possidetis iuris y el utis possidetis facto. Iuris es heredado del sistema de distribución territorial de la provincia, del sistema del dominio colonial. El territorio del Estado paraguayo se heredó de la distribución administrativa anterior, que tiene que ver con la distribución de espacios territoriales de las provincias que integraban ¿quién? El Virreinato del Río de la Plata.
ese espacio bastante grande que teníamos al nacer el Estado paraguayo se achicó. ¿Por qué? Por el efecto de la guerra de conquista. ¿De qué? De la guerra de 70. Entonces, gran exponente del uti possidetis facto es Brasil y Argentina. ¿Por qué? Porque tomaron territorio de sus vecinos. Nosotros también, curiosamente, la guerra del Chaco, Bolivia invocó el uti possidetis iure. ¿Cómo? Bolivia invocó que todo el Chaco era de ellos. Porque en el sistema de distribución geográfico anterior a la independencia, imagínense qué artificio usaron los bolivianos. Dijeron, el Chaco es nuestro porque era zona de influencia de la audiencia de Charcas. La audiencia de Charcas es el alto tribunal americano de España que pertenecía a toda América. O sea, todos los procesados se iban a Charcas. Charcas es una zona de Bolivia, del virreinato del Perú. Eso invocaron. Era una historia fantástica. Y nosotros le dijimos, no, pues ese territorio es nuestro, históricamente es nuestro. No sabemos si es nuestro, es nuestro, le dijimos. ¿Por qué? Y ahí se iniciaron las discusiones hasta que desde 1907 el ejército boliviano se ingresó, así, sistemáticamente ingresaron y crearon posiciones militares, fortines, en todo el Chaco, hasta 1932, que se hizo insostenible. Digo, no, señor, aquí ya, estos bolivianos ya no van a tomar todo. Entonces se inició inevitablemente la guerra del Chaco. Y el Chaco fue defendido con valentía, con bravura, con coraje extraordinario del pueblo paraguayo. Y el pueblo paraguayo dio su tributo de vida. 30.000 paraguayos murieron por la defensa de la heredad chaqueña. Y ahí avanzamos hacia el Chaco. Y ahí ganamos un espacio enorme, defendiendo el uti possidetis iure 1. Y aumentando un poquitito más, gracias a la fuerza militar del ejército paraguayo. Y ahí aplicamos un pedazo de uti possidetis facto. Uti possidetis facto quiere decir, así como lo poseéis, lo seguiréis poseyendo. Esa es la definición del uti possidetis. Muy bien, aquí termina nuestra unidad. Espero que hayan aprendido lo que es el territorio, cómo los estados adquieren territorio de forma originaria, por la ocupación, por la accesión, que tiene 4 formas, y de la forma derivada, que tiene también diferentes formas de permuta, venta, sucesión en una época histórica, conquista, prescripción, y hemos analizado finalmente las reglas del uti possidetis.